La primera ley de Kirchhoff dicta que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. La segunda ley de Kirchhoff dicta que la suma de todas las caídas de tensión de una malla es igual a la tensión que se administra a esa malla, es decir, a su fuente de alimentación. La tercera y última ley de Kirchhoff explica que la suma algebraica total de las corrientes que atraviesan un nodo de una malla es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de esa malla. Para nuestra figura 1, se nos pide resolver utilizando el método de nodos para calcular los voltajes y corrientes del circuito, para posteriormente simularlo con ayuda de Tina. Aquí podemos ver los cálculos correspondientes a la obtención de voltajes y corrientes en todos los elementos de la figura número 1. Esto se realizó a través del método de nodos. La siguiente imagen nos muestra la tabla de valores correspondiente a esta figura y el valor de la suma de las potencias en cada elemento nos permite demostrar que los cálculos fueron correctamente llevados a cabo. Posteriormente encontramos un par de preguntas respecto a las figuras que nos fueron otorgadas para su análisis. La primera nos cuestionaba acerca del valor que debería de tener la resistencia en cuestión para que se encontrara una caída de voltaje de 2 volts. Ahí podemos ver los cálculos que se realizaron. Posteriormente se nos preguntaba si la fuente de 5 volts se conectara con el borne positivo a tierra y su borne negativo a otra fuente, cuál iba a ser el efecto que tendría para este circuito y para sus salidas. Y con los resultados obtenidos pudimos obtener las siguientes simulaciones. Para la figura 2 se nos pide resolver por el método de mallas para poder calcular voltajes y corrientes de los elementos que componen a nuestro circuito, para posteriormente poder realizar simulaciones utilizando el programa de Tina y la tabla de potencias correspondiente a este circuito. Como podemos observar, en nuestro circuito se plantean tres mallas, malla A, malla B y malla C. A nuestra fuente de voltaje de 2N volts a N le damos un valor de 6, por lo que nuestra fuente de voltaje tendrá un valor de 12 volts. Posteriormente planteamos las ecuaciones de cada malla y obtenemos que el valor de corriente para la malla A es de 0.772 mA, para la corriente B o nuestra malla B es de 0.958 mA y para nuestra malla C tenemos 0.970 mA. A continuación elaboramos nuestra tabla de potencias, en la cual incluimos todos los elementos de nuestro circuito. Cuando realizamos la suma de potencias, obtenemos un valor muy próximo al cero, lo cual indica que la realización de nuestras ecuaciones y la forma en que se obtuvieron las potencias fue correcta. Posteriormente, respondemos a la pregunta ¿qué valor debería tener R8 para que en esta exista una caída de voltaje de 2 volts? A lo cual respondemos que cuando realizamos esta ecuación, obtenemos un resultado incongruente. Esto impide que la caída de voltaje de 2 volts se lleve a cabo. Finalmente respondemos a la pregunta de ¿qué sucede en el circuito si en la fuente de 5 volts se conecta el borne positivo a tierra y el borne negativo de la otra fuente también? En este caso no sucedería nada, ya que nuestro circuito original está conectado de esta forma. Con los resultados obtenidos se realizó la siguiente simulación utilizando el programa TINA-T. El principio de superposición es aquel que establece que la tensión o la corriente que pasan a través de un elemento en un circuito lineal va a ser igual a la suma algebraica de las tensiones o corrientes, dependiendo del caso, a través de ese elemento debido a cada fuente independiente actuando sola. Como podemos observar, en nuestro circuito original, nuestro equipo le da el valor de 5.6K a nuestra resistencia de NK ohms. Al voltaje F le damos el valor de 1 volt y al voltaje A le damos el valor de 1 volt. Esto con el fin de poder obtener el voltaje Vout. Posteriormente, redibujamos el circuito original dejando encendida la fuente de 1 volt de nuestro voltaje Vf, ocasionando un cortocircuito en nuestra fuente de voltaje Va, y igualamos el voltaje Vout al voltaje C. Obtenemos las ecuaciones correspondientes a este circuito
y obtenemos que nuestro voltaje A es igual a 1 volt, el voltaje B es igual a 0.55 volts, el voltaje C es igual a 0.55 volts y nuestro voltaje Vout cuando tenemos nuestra fuente BF encendida es de 0.55 volts. Posteriormente redibujamos nuestro circuito original, dejando encendida esta vez nuestra fuente de voltaje BA encendida, ocasionando un cortocircuito en donde se encontraba nuestra fuente de voltaje BF. Realizamos los cálculos y las ecuaciones correspondientes a este circuito e igualamos el voltaje Vout al voltaje del nodo C. Tras plantear estas ecuaciones, obtenemos que el voltaje A es igual a menos 0.605 volts, el voltaje B es igual a 0.394 volts y el voltaje C es igual a 0.157 volts, por lo que el voltaje out cuando tenemos nuestra fuente BA encendida es de 0.157 volts. Una vez teniendo estos datos, tenemos nuestra ecuación que dicta que el voltaje Vout es igual a el voltaje Vout de la fuente de BF más el voltaje Vout de nuestra fuente BA. Es decir, que nuestro voltaje Vout sería igual a 0.707 volts. A continuación indicamos que para nuestra tabla nuestra N será igual a 6. Para poder llenar los valores faltantes a nuestra tabla, a partir de nuestra ecuación recién planteada, en aquella que se dice que Vout es igual a BF más BA, podemos despejar BF para encontrar su valor y podemos aplicar directamente esta ecuación para obtener nuestro voltaje Vout y así obtener todos los datos necesarios para llenar nuestra tabla. Con los valores obtenidos se realizaron las siguientes simulaciones.